Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades,
donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación. Buenas noches con todos, ¿cómo estamos? Permítanme. Sí, ahí estamos, perfecto.
Bienvenidos una vez más a esta sesión del curso Microsoft Project, Administración de Proyectos. Em, Espero que hayan tenido un lindo feriado y que hayan podido un poco repasar algunos de los conceptos que ya hemos revisado. Probablemente en las últimas clases hemos un poco ya de cara a las aplicaciones o en el manejo de la herramienta hemos estado ya interactuando con mucho más detalle con el software y seguramente tendremos tal vez algunas dudas, ¿no? Pero en función de eso, justamente me voy a permitir recapitular algunos conceptos que ya hemos revisado perdón, que ya hemos revisado durante las sesiones anteriores. Básicamente hemos ya recorrido un camino importante. Tenemos ya revisado todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos de lo que es un proyecto. Habíamos hecho un símil ilustrativo en el sentido de que este proyecto es una especie de receta que mezcla algunos elementos, ¿no? Recursos, tareas, tiempo, de alguna manera técnicamente definida para en el desarrollo, en la ejecución de la planificación, lograr aquel objetivo, aquel producto, aquel servicio que estamos planteándonos conseguir con esta receta, ¿no? Hemos visto varios aspectos alrededor de la gestión de los proyectos. Hemos dicho que cada caso es un caso. Hemos visto que hay muchas particularidades en cada uno de los elementos y permítanme un segundito. En cada uno de los elementos del proyecto y evidentemente uno de los aspectos clave para poder gerenciar adecuadamente y lograr unos objetivos concretos en tiempo, forma y costo definidos, implica el administrar esos elementos y sobre todo considerar o tener en cuenta que dentro de los proyectos se manejan variables de planificación y como tales, ¿no es cierto?, estamos abocados a una serie de aspectos relacionados con incertidumbre, ¿no? Todo lo que se planea inicialmente está sujeto a estos elementos y en función de eso es que vamos a tener que gestionar y obviamente poner a punto nuestra preparación, nuestros elementos gerenciales, ¿no? Hemos dicho que hay una serie de etapas dentro de la gestión de los proyectos, partiendo desde la planificación, la ejecución, el seguimiento, el cierre del proyecto, y hemos dicho también que cada una de las fases tiene su relevancia, tiene su importancia, ¿no? Cada uno ponderará de manera distinta la importancia de cada fase, pero en general todos los elementos son codependientes y se necesita que tener prolijidad en todos y cada uno de ellos, ¿no? En este sentido, hemos revisado también algunos de los instrumentos que deberíamos tomar en cuenta, primero, fuera del proyecto, en general, qué instrumentos deberíamos tomar en cuenta como gerentes, como administradores de proyectos, y luego ya en la aplicación hemos visto algunos de los elementos que nos ofrece, em, revisamos hasta la última parte de la clase anterior todos los aspectos relacionados con la parte del tiempo, sobre todo, una parte inicial sobre el costo, pero básicamente hemos visto que existen instrumentos como el diagrama de Gantt, el diagrama de red, que nos permiten de manera más palpable, si se quiere visualizar e identificar aquellos elementos de la planificación que son críticos en el sentido de que evidentemente no tenemos un margen para poder aplazar, retrasar, posponer actividades, ¿no? Entonces, hemos dicho que esta ruta crítica se concibe como aquel conjunto de actividades que no tienen un margen de demora permisible.
hemos visto en la herramienta, en la aplicación, que es posible calcular este y otros indicadores, así como visualizarlos directamente en las vistas que tenemos del proyecto, ¿no? Y hemos visto también, hemos realizado una pequeña aplicación. Este momento deben estar recibiendo un PDF y un archivo en un archivo MPP de parte de Sergio para trabajar el día de hoy. Hemos revisado también cómo todos estos elementos conceptuales que hemos venido revisando, las tareas, el tiempo, las relaciones entre tareas y los recursos, se conjugan y nos permiten utilizar algunos instrumentos puntuales. Vimos también que había algunos desfases. En parte, en el planteamiento de las tablas había, por ejemplo, una inconsistencia que quería que identifiquemos, que tiene que ver con, mire, ¿cómo es que me dice que la fecha del proyecto está el 21 de septiembre, pero la tabla me dice que inicia el 19? Evidentemente, ahí vamos a ver que nos va a saltar un primer error, ¿no? En las tablitas de entrada. Y vamos a ir encontrando estos elementos. Adicionalmente, vimos cómo dentro de la hoja de recursos nosotros podemos ir registrando los 3 tipos de recursos que tenemos, ¿no? Trabajo, materiales y costo como tal, ¿no? Y en estos 3 hemos visto las particularidades que tienen. Particularidades que están asociadas, por un lado, a la calendarización, a la tarificación, a el uso de los recursos y cómo esto se conjuga, se empata, ¿no es cierto? Como vemos aquí, permítanme activar el láser, ¿no es cierto? Como vemos aquí, cómo todo esto se empata para permitirnos tener una vista apropiada, una vista general del proyecto, ¿no? Hemos visto todos estos elementos. Hemos, con estos elementos hemos podido introducirnos a lo que tiene que ver con la determinación de los costos del proyecto. Hemos dicho que estos costos del proyecto van a estar evidentemente en función de los tiempos, van a estar en función de las tarifas de los recursos, de las asignaciones de los recursos y del uso de los recursos, ¿no? En este sentido, hemos manejado de manera muy breve, si se quiere, las hojas o las vistas de asignación y uso de recursos para indicarle, informarle a la aplicación cómo es que estos elementos están relacionados. Lo que no alcanzamos a ver la clase anterior tiene que ver con el cronograma valorado, ¿no? Y las curvas de inversión, que básicamente simplemente son algunas vistas que nosotros podemos utilizar dentro del proyecto. No sé si dentro de el ejercicio hasta el momento y de lo que hemos recapitulado, tenemos tal vez alguna duda. Amy me parece que planteó alguna duda la clase anterior, me parece que ya no estaba o no está por aquí. Sí está por aquí. Y la vamos a revisar cuando entremos a la aplicación, pero sí me anticipo a decir que dentro de la hojita de ingreso de recursos o de asignación de recursos, hay que tener en cuenta mucho las restricciones que están establecidas dentro de la ficha de cada tarea. Jorge nos pide la palabra. Adelante, Jorge. Mire, se me ha armado una situación ahí y es que fui poniendo todas las actividades en el Microsoft que estoy trabajando, ¿no? Y al hacer actividad resumen hice las primeras, o sea, lo que es la actividad de diseño, de fase de diseño, después estimación de proyecto, y iba bien, de buenas a primeras. Todo eso me empezó a sumar, todo a darme 100 y pico de días, todo se me pegó. Trato de quitarlo yendo al margen y no me deja, me pone la otra. Entonces, ¿cómo se quita para poder reprogramar eso? Porque no entiendo, no sé por qué me ha pasado eso, que se me han ido sumando unas,
otras, unas sí, otras no, y entonces las tengo puestas que se ven independientes, pero después cuando pongo la parte de diseño me sale que todo, a pesar de que está separado en etapas, se une todo y se suma allá arriba. O después quité de arriba y me quedó en el medio. Bueno, ya al final dejé eso hoy porque dije que va y tendré que empezar uno de nuevo a ver qué pasa. Ya. A ver, es probable que esté algún tema relacionado con las jerarquías o con las restricciones de las tareas definido, digamos, en el project sin querer. A veces es necesario tenerles un cuidado especial a algunos software. ¿Te parece si es que cuando entramos a la parte de la aplicación revisamos, compartes tu pantalla y así aprendemos todos de la dificultad que estás teniendo y vamos a revisar el detalle? Con todo eso, básicamente, sí es importante, ustedes deben haber ya recibido un archivito .mpp que es con el que vamos a trabajar. Entonces, vamos a revisar la duda con el project. Te voy a permitir compartir pantalla cuando terminemos la parte teórica de la clase, digámoslo así, y ahí nos damos un espacio pequeño para revisar cómo está tu MPP, cómo está tu archivo, cuál es el problema que tienes, para tratar de resolverlo en clase. Si nos toma demasiado tiempo, me llevo yo el problema para revisarlo y y lo revisamos la próxima clase. ¿Te parece? Ok, gracias. Muy bien, estimado Jorge. ¿Alguna otra inquietud? Seguramente va a haber algunos de estos desfases que vamos a tener dentro de del ingreso de los datos, pero no sé si en la parte del ingreso de los datos, más allá de estos probables desfases, que tuvimos alguna duda, nos surge alguna inquietud. ¿Para qué nos sirve esta parte que estamos registrando? Este tipo de cosas, no sé si tienen alguna duda antes de proseguir con los contenidos de la clase de hoy. Eh, por favor, otra pregunta que quería hacer antes que se me olvide, y Adelante. es, ¿las clases se van a poder mantener o se van a perder del WhatsApp o cómo sería? Porque no se pueden guardar y entonces con el tiempo no puede uno revisarlo si es que se eliminan, ¿no sabe? Eso habría que ver con Sergio. Entiendo que hay un chat donde se puede resolver esta parte más de coordinación. No sabría decirte, pero de todas maneras me comprometo a averiguar el tema para informar en la próxima clase. ¿Ya? Sobre las grabaciones, ¿no es cierto? Deberían haberles enviado al correo las grabaciones para que puedan tener acceso a repasar, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra duda, Jorge, o colegas que tengan sobre el tema? No, gracias. Es que llegan las clases, llegan las grabaciones, llegan al WhatsApp. Ya. Sí, si tienen en el WhatsApp, no, y ya lo recibieron, no deberían perderse. Va a depender mucho de la administración de archivos que ustedes tengan particularmente. Muy bien, creo que estamos, ¿no? Vamos a revisar en la parte práctica, en la segunda parte de la clase, las partes que nos faltaron de la clase anterior, que tienen que ver con los costos y el cronograma valorado puntualmente, ¿no? En esta clase vamos a avanzar con algunos aspectos puntuales dentro de la fase ya de ejecución. Hasta ahora lo que hemos visto, el ingresar todos estos aspectos teóricos referenciales de la planificación, podríamos decir que es el punto de partida de la ejecución, ya que estamos programando, estamos insertando toda la información recogida dentro del proyecto, dentro del esquema conceptual, financiero y técnico del proyecto, ¿no es cierto? Hemos estado informándole esto al proyecto, ¿no? Hemos estado registrando estas actividades, sus relaciones, la parte lógica del asunto y la parte financiera también del asunto, la parte técnica. Entonces, en este sentido,
Podemos decir que este registro de actividades del inventario de recursos, las asignaciones de recursos iniciales, ¿no? Corresponden a a la fase de programación, que da pie a la ejecución del proyecto. Una vez que arrancamos con la fase de ejecución del proyecto, nosotros vamos a estar interesados en mirar algunos aspectos puntuales que describen las interrelaciones, decíamos, de estos tres elementos: recursos, tareas, tiempo, de manera sintética, de manera esquemática, para no solo identificar esa línea base, ¿no? Ese punto de partida de la ejecución, sino también para identificar de alguna manera los desvíos que podemos tener dentro de esa planificación, ya una vez que va transcurriendo el tiempo en la ejecución del proyecto, ¿no? Vamos a ver un poco respecto del diagrama de Gantt de seguimiento. Ramiro, José Ramiro, ¿puedes tomar la palabra, por favor? Todos tienen la posibilidad de habilitar su micrófono, así que Ramiro estaba interactuando. Adelante. O José Ramiro, no sé si es la misma persona. Ah, está sin audio, me dice. Perdón. José Ramiro nos solicita proporcionar algún archivo sobre manual de uso de Project. Sin problema, podemos hacérselos llegar el día de mañana a través del chat. Es importante tener en cuenta de que este curso es un curso introductorio. Vamos a revisar algunos temas útiles, muy útiles de la herramienta, pero en general este tipo de herramientas se aprenden sobre todo en la práctica, ¿no? Entonces van a encontrar un montón de material en internet, van a encontrar manuales, cursos, tutoriales en YouTube, etcétera, 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 que les van a servir para su formación, pero sobre todo tengan en cuenta que lo central de esto es asociarlo al día a día y darle una utilidad, ¿no? Con gusto podemos compartir material didáctico para que lo puedan tomar de referencia y sobre esa base perfeccionar sus conocimientos. Volviendo, vamos a ver un poco sobre el diagrama de Gantt de seguimiento, cómo se determina, qué aspectos nos permiten visualizar. No vamos a hacer todavía el seguimiento del proyecto, hay que tomar algunas consideraciones adicionales después para poder hacer eso, pero vamos a ver cómo nos ayuda este diagrama de Gantt de seguimiento, que tiene en particular. Vamos a ver cómo dentro de el proyecto podemos examinar y qué variables nos permite visualizar por defecto, qué otras podemos ir dándole seguimiento en lo que tiene que ver con los recursos y costos del proyecto. Vamos a ver cómo está considerado, cómo podemos acceder, modificar y gestionar el inventario de recursos, la asignación de recursos. Vamos a ver en detalle cómo obtener, y vamos a ir haciendo un ejercicio muy puntual para visualizar el cronograma valorado tanto de tareas como de recursos a partir del archivito MPP que se les compartió, y sobre esa base vamos ya a entrar a la parte práctica, ¿no? Muy bien. Para el seguimiento, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener varios elementos, ¿no? Hemos dicho que vamos a tener que gestionar recursos, tiempos, objetivos dentro de el rol de gerenciamiento de proyectos, ¿no? Y en esta línea, nosotros vamos a tener que echar mano de las herramientas que nos ofrece Project para trasladar lo que habíamos dicho ya, los elementos de la planeación, los elementos conceptuales y técnicos del proyecto, hacia la programación que le insertamos al Microsoft Project. Y sobre esa base, ¿no es cierto?, vamos a tener una programación inicial, vamos a tener un punto de partida que
le conocemos como línea base. Esta línea base nos permite a nosotros tener un comparador, ¿no? ¿Cuál es mi punto de partida, mi punto de referencia? ¿Cómo sé que estoy bien? ¿Cómo sé que estoy mal? ¿Cómo dentro de estos aspectos puntuales de el manejo de recursos, tiempos y objetivos, tengo yo mi ideal, ¿no? Y ese ideal, evidentemente, va a estar definido en justamente esos aspectos, ¿no? En la disponibilidad de recursos que tengo, ¿no? En los retrasos o adelantos que tengo previstos hacer y los que he realizado, ¿no? Y también dentro de estos elementos, cómo estos aspectos se reflejan en ese mundo ideal, en esa programación ideal, ¿no? Entonces, vamos a mirar todos estos elementos. Ahora, les pregunto, considerando que estos elementos son los esenciales para el seguimiento, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes, no, y ahí les pregunto, ¿cómo consideran ustedes, qué consideran ustedes útil visualizar en este sentido? ¿Qué variables relacionarían? ¿Cómo las plantearían para poder dar un seguimiento adecuado de estos aspectos dentro del el proyecto? El proyecto, como decíamos, es una herramienta y como tal va a depender mucho de qué le ingresemos, qué información ingresemos y qué información de vuelta le pidamos, ¿no? Entonces, antes de entrar a la parte de la herramienta como tal, quisiera abrir el foro para escucharles un poco y decir, bueno, a ver, yo soy el gerente del proyecto, tengo que gestionar esos tres elementos. ¿Qué vistas, qué indicadores, qué aspectos serían para ustedes esenciales visualizar de manera que nos permita tener un seguimiento adecuado, un seguimiento y control adecuado del proyecto? Todos están habilitados con el micrófono para poder interactuar. ¿Cuáles serían esos principales indicadores o aspectos que nos gustaría ver en ese mundo ideal? No es básicamente lo que está diciendo, buenas noches, perdón, no es básicamente lo que Buenas está noches, diciendo Coralio. ya, que es el tiempo, recursos, objetivos. En este caso también pienso que sería algo monetario. No sé si estaba hablando de eso. Sí, está bien, digamos, nos interesa ver todo esto, pero sobre todo nos interesa ver las relaciones de esto, ¿no? Entonces, si tú eres la gerente o el gerente de proyecto, ¿no? Sobre estos elementos, ¿qué indicadores te serían útil contar, ¿no? ¿Qué aspectos serían los primeros que tú preguntas al equipo, ¿no es cierto?, respecto del proyecto? Bueno, en mi caso, lo que primero vería es que el tiempo de finalización de inicio y fin del proyecto, si es que hay algún contratiempo dentro del proyecto, vendría a ser como la ruta crítica de las líneas de trabajo que habría que hacer. Obviamente la ruta crítica quiere decir que son contratiempos, pero que está dentro del periodo del proyecto. Entonces, el recurso, creo que ya lo dije, el recurso monetario que se va a invertir en el proyecto, y si es que hay obviamente alguna remuneración adicional en el sentido que también esté ese proyecto realizado para que me retorne inversión, no sé si también podríamos ponerlo dependiendo del proyecto. Muy bien, muy bien. Efectivamente veríamos, nos dice Coralia, los temas presupuestarios, ¿no es cierto?, los costos, los tiempos, también el tema de algún desfase, de pronto en la ruta crítica, etcétera, ¿no? ¿Qué indicadores o cómo visualizaríamos de manera práctica estos elementos, ¿no? ¿Qué indicadores serían útiles de visualizar? Aquí ya estamos hablando de cómo relacionamos estas variables, tal vez para medir qué tan bien o qué tan mal estamos en el proyecto. ¿Cómo podríamos eh,
visualizar, palpar estos aspectos? ¿Cómo se les ocurre? Está bien, esas variables hay que visualizar, pero ¿cómo medimos? ¿Qué elementos serían importantes? A ver, Buenas noches, Mauricio. buenas noches, estimado Carlos. Adelante. A ver, yo pienso de que se puede visualizar el avance de un proyecto en base al tiempo que se refleja en las barras de Gantt, ¿no? Ujú. Entonces, ahí vamos más o menos visualizando el avance, el atraso, todo lo que se va produciendo en el proyecto. Efectivamente, ¿no? Carlos nos dice, en el Gantt nos permite visualizar el tiempo. Sobre todo, un poco complementando, sobre todo nos va a interesar ver cómo tengo yo ese nivel de avance, cuál va a ser mi porcentaje de avance. Yo voy a tener que identificar cómo estoy avanzando respecto a qué, respecto a mi línea base, ¿no? A mi programación inicial. Entonces yo voy a ver que tengo un avance del X%, que va a relacionar las dos variables, ¿no? Lo ejecutado respecto de lo programado en tiempos, ¿no? Y esa relación efectivamente nos va a permitir visualizar el diagrama de Gantt, cómo estoy yo avanzando respecto de esa línea base, ¿no? Efectivamente. ¿Qué otros elementos, qué otros indicadores se nos ocurre son necesarios visualizar? Hasta ahorita estamos diciendo tiempo, ¿no es cierto? Yo en el tiempo estoy visualizando, podría visualizar o podría pedirle a la aplicación que me muestre cuál es el nivel de avance, ¿no? De completado que tengo de cada una de mis tareas y evidentemente de mi proyecto en su conjunto, tal vez de las fases del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto en la parte tiempo que podemos ver estas barras de progreso, llamémoslo así, dentro del Gantt. ¿Qué otra cosa deberíamos tomar en cuenta? La parte económica por medio del flujo de caja que se va desarrollando. Muy bien, efectivamente, ¿no es cierto? Tenemos también, y ahí la utilidad, lo vamos a ver más adelante, del cronograma valorado, ¿no? Yo voy a tener un flujo de caja, ¿no? Previsto y voy a tener también cómo ese flujo de caja se va devengando, se va ejecutando, ¿no? Y evidentemente dentro de esto ya estamos hablando de avances, niveles de avances en la ejecución presupuestaria del proyecto. Y en esta línea lo que nos va a interesar es mirar desfases positivos o negativos en los niveles de avance de la ejecución del presupuesto. Y aquí tenemos varias dimensiones o varias formas de verlo, ¿no? Podemos verlo a nivel del proyecto en su conjunto, ¿no? Podemos verlo a nivel de las distintas tareas, podemos verlo a nivel de los recursos. ¿Qué otros elementos, qué otras variables o qué otros indicadores podríamos, podrían ser necesarios visualizar? Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Qué más podemos apuntar? ¿Qué otros elementos serán importantes de visualizar? También hablábamos de las unidades fijas, la duración y el trabajo fijo. Muy bien. Entonces, Coralia nos hace mención, decía, a ver, yo tengo unas tareas, ¿no? Y estas tareas tienen unos atributos, ¿no? Estos atributos de las tareas tienen que ver no solo con las duraciones, sino también con las unidades y con el trabajo, ¿no? Fíjense ustedes que estamos hablando de tiempo, ¿no? Inicialmente con el progreso dentro del diagrama de Gantt. Estamos hablando también del costo, ¿no? Y del flujo de caja, como esto nos permite evidenciar dentro de mi proyecto cómo estoy calzando la parte financiera programada con la ejecutada, pero además hay una parte técnica puntual y esencial dentro de cada uno de los recursos,
Yo voy a tener, si se quiere, un presupuesto en horas, llamémosle así, de trabajo por cada unidad o por cada recurso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cuando yo tengo determinado dentro de mi proyecto un inventario específico de recursos, esos recursos van a tener, en función de las asignaciones y en función de la programación inicial, van a tener un uso previsto inicial, ¿no? Yo voy a decir, a ver, yo necesito del señor arquitecto un número determinado de horas y ese número determinado de horas yo voy a tener que ir dando seguimiento, ¿no? Entonces yo voy a decir, a ver, para este punto, vamos a decir que yo me sitúo, el proyecto estaba programado iniciar el 19 de septiembre y me sitúo el 15 de diciembre. Digo, a ver, ha pasado 2 meses y algo más, ¿no? Y resulta ser que tiempos, ¿no es cierto? Vamos viendo las actividades y en las actividades tengo unas diferentes barritas de progreso. Digo, muy bien, tenemos unas brechas que hay que gestionar, ok. Vamos a ver el flujo de caja, decimos, ok, el flujo de caja, hemos visto que hemos gastado, hemos devengado una serie de recursos de manera semanal, de manera diaria, de manera mensual. Visualizamos esto y decimos, ok, hemos ejecutado de una u otra manera estos recursos y tenemos estas brechas. Hemos tenido tal vez problemas de caja en ciertos días, nos ha tocado incurrir de pronto en atrasos, no hemos podido pagar algunos de los planillajes que hemos recibido y evidentemente esto me genera fricciones con el contratista, etcétera, etcétera, ¿no? Eso puedo verlo ahí. Pero además, ¿no es cierto? Tengo que decir, oye, estaba previsto que para este punto en el tiempo tengamos N horas de trabajo del recurso X. Llámese personal, llámese horas de trabajo de maquinaria, etcétera, etcétera. O el uso de los materiales, también hemos dicho, hemos previsto de alguna manera un uso específico de materiales y por alguna razón encontramos brechas. En cada uno de los casos, ¿no es cierto?, vamos a tener costos de oportunidad, ¿no? Estos costos de oportunidad van a estar asociados al tiempo que me, que me tomo, si se quiere, al postergar o al retrasar tareas, van a estar asociados al costo que tiene per se de tener los recursos en caja y no poder ejecutarlos o no haberlos ejecutado. Y adicionalmente va a estar relacionado con el costo que tienen esos recursos. Vamos a asumir, por ejemplo, que estamos hablando de un proyecto financiado con una deuda de cierto costo financiero, que a partir del momento en que el banco me desembolsa estos recursos, yo ya estoy pagando interés, estoy pagando comisiones, estoy pagando una serie de costos financieros que en la medida que no estén alineados con el ritmo de ejecución, yo voy a tener ahí ese dinero costándome y no alimentando al proyecto como tal, ¿no? Entonces hay una serie de costos de oportunidad. Tiempo, costo, recursos. ¿Qué más deberíamos visualizar en nuestro esquema de seguimiento, en nuestro esquema ideal de seguimiento? ¿Qué más deberíamos visualizar? ¿Qué se nos ocurre que sería importante visualizar? Yo diría considerar que el proyecto es flexible, es decir, que en el transcurso de ejecución del mismo se van produciendo variables, ¿no? En las unidades, como decía la compañera antes, ¿no? Las cantidades. Y eso lo torna flexible al proyecto, ¿no? En un determinado momento va a tener un mayor valor y mayor tiempo de ejecución también. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, vamos a tener que, y vamos a palparlo, si se quiere, de manera directa, que cuando nosotros estamos ya de cara a la ejecución del proyecto, vamos a tener un punto de referencia, que no es más que eso, es un punto de referencia de la programación inicial. Y a partir de allí van a ocurrir una serie de eventos favorables, desfavorables para el avance y la consecución de los objetivos
en tiempo, forma y costo previstos. Y estos eventos deben ser gestionados. Tal vez resulta ser que, por ejemplo, el presupuesto, inclusive en la programación del proyecto, el acero tenía un costo específico, ¿no? Y por asuntos ajenos de dominio del administrador del proyecto, resulta ser que el costo del acero subió o bajó, ¿no? Vamos a tener que identificar estos elementos de manera que, por una parte, el proyecto continúe, siga marchando, siga su marcha, pero por otra parte también levantar la bandera y decir, señores, con estos elementos, con este cambio en la programación inicial, con este ajuste, vamos a hablar de nuestro inventario de recursos, con este ajuste en la tasa, ¿no?, unitaria de mi material, yo ya no llego con el presupuesto que tengo, ¿no? Yo tengo que tener la capacidad de decirle al dueño del proyecto, al interesado, a los inversionistas, etcétera, decir, señores, con estos costos ya no llego, ¿no? Voy a tener que sacrificar utilidad, voy a tener que sacrificar una fase del proyecto, voy a tener que aumentar el financiamiento, ¿no? Voy a tener que cubrir esta brecha. Por otro lado, también puede pasar que dentro de la gestión del proyecto, ¿no?, nos encontremos con que el estudio topográfico, el estudio de suelo, hecho evidentemente con muestreo, con las técnicas que corresponde, resulta que difiere en alguna medida con lo que nos encontramos. El estudio decía que las características del suelo son unas y encontramos que después las características del suelo reflejan un terreno más rocoso, más etcétera, ¿no? Que eventualmente va a implicar técnicas, tecnología, algunas prácticas distintas y posiblemente inclusive alguna modificación al diseño inicial, ¿no? Es decir, en lugar de hacer la red no sé, pues de captación de agua, ¿no?, en línea recta, voy a tener que hacer una curva porque necesito evitar una parte no sé, de una montaña, un terreno que es más suave de lo que esperábamos, o muy rocoso y no lo puedo atravesar, etcétera. Entonces voy a tener modificaciones en lo previsto inicialmente, y esto se va a ver en la ejecución. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de decirle a la gente responsable del proyecto, señores, necesitamos más financiamiento, vamos a tener que acotar el objeto del proyecto de hacer N kilómetros de tubería a un N-X, ¿no? Entonces tendremos que identificar esto y identificarlo a tiempo, ¿no? Y hacerlo de manera tal que el proyecto no se detenga. También recuerden, como decíamos, existen unos costos de oportunidad asociados al propio financiamiento o a la gestión del proyecto, ¿no? Muy bien, ¿qué otros elementos serían importantes visualizar? Situémonos en los zapatos del que está administrando el proyecto, el gerente, ¿no? El gerente va a tener en un punto determinado que identifica tal vez algunas brechas de cumplimiento, tiempos, costos, etcétera. ¿Qué elementos me gustaría visualizar adicionalmente a lo que ya hemos mencionado? Hemos dicho la barra. Con todos esos indicadores, servirían también para solicitarle al dueño del proyecto un reajuste de precio al contrato original, porque lógicamente se van a producir variaciones en todo sentido, en el tiempo, costo y todo, ¿no? Porque no se sabe con qué novedades nos vamos a encontrar durante la ejecución del proyecto. Efectivamente, estimado Carlos. Normalmente en el esquema contractual de los proyectos hay, y aquí seguramente hay ingenieros, de arquitectos que lo conocen bien, hay fórmulas o hay esquemas técnicamente definidos de reajuste relacionados con los precios, lo que se conoce como fórmulas polinómicas, etcétera. Ustedes conocen más de eso. Pero básicamente, a veces ese reajuste de precios excede el techo establecido en el financiamiento, si es un crédito, si etcétera. Y esto nos implica la necesidad de sentarnos a revisar la programación. De pronto resulta ser que definimos que un tramo de
la infraestructura que estamos planteando no se hace, ¿no? Se posterga, se deja para otro proyecto. Y eso implica, y hay que tener mucho cuidado de aquello, como bien señala Carlos, ¿no? Implica un reajuste en los términos contractuales del proyecto, no hay que dejar de ver eso, ¿no? Porque al final de la vida, todos estos elementos que estamos revisando y que nos van a permitir identificar alertas tempranas, se traducen también en obligaciones contractuales, ¿no? Y estas obligaciones contractuales, nosotros tenemos que buscar que se cumplan explícitamente y evidentemente ajustar, si es del caso, los elementos de esas estipulaciones contractuales a la realidad que vamos evidenciando, en tiempos, en costos, etcétera. Fíjense ustedes, se citaba en algún punto en un punto de los talleres que hemos tenido, de los tres que hemos tenido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tenía presupuestado que el salario básico era de 400 y luego llega el gobierno y dice, no, 425, señor, para el próximo año, después de que en los últimos años no ha crecido? Me desbalancea el proyecto, ¿no? Me genera un incremento razonable, sobre todo en aquellos que son intensivos en mano de obra no calificada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Todo esto nos va a permitir visualizar el proyecto, ya lo vamos a ver. Pero, ¿qué otros elementos se les ocurre que serían importantes de visualizar? ¿Qué indicadores se les ocurre que es importante visualizar? Muy bien. En general, vamos a tratar de ver, vamos a tratar de relacionar todas las variables con respecto a el presupuestado, ya me decía, el inicial, a la línea base, ¿no? Esta línea base va a ser definida en función del ajuste que hacemos a la planeación en la fase de programación de cara a arrancar el proyecto. Y estas herramientas que hemos visto nos van a permitir relacionar. Ya vamos a ver también que dentro del proyecto tenemos la posibilidad de administrar diferentes reportes en este sentido. Muy bien. En función de estos elementos, vamos a ver, por ejemplo, que un diagrama de Gantt de seguimiento luce así. Miren ustedes. Tenemos aquí nuestro proyectito de juguete, es el que hemos usado en las láminas, ¿no? Y fíjense ustedes que aquí hay una serie de jerarquías, ¿no? De agrupaciones, de fases dentro del proyecto. Y fíjense ustedes que aquí tengo una actividad que me resume, una tarea que me resume a todo el proyecto, ¿no? Y cuando yo ya comienzo a utilizar el diagrama de Gantt, yo puedo visualizar el avance a nivel de ese proyecto total de manera plana en la tabla, puedo visualizarlo y puedo visualizarlo también, ¿no es cierto?, en el diagrama de Gantt. Miren ustedes que aquí podemos ver la barra de progreso y el porcentaje asociado a esa barra de progreso, ¿no? Vamos a ver lo propio para cada una de las fases, ¿no? Fíjense ustedes, la primera fase está en un 58%, la segunda en un 30%, la tercera en un 81%, hay actividades que se han realizado secuencialmente, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes cómo me permite de manera muy práctica, de manera muy ilustrativa, identificar estos avances, ¿no? Y como habíamos dicho, nos va a permitir la herramienta visualizar estos elementos a nivel de cada uno de los componentes del proyecto. En el agregado y obviamente también en sus fases y evidentemente por actividad. Aquí también, como decíamos, vamos a poder visualizar o vamos a poder personalizar lo que vemos, ¿no? Aquí podríamos, se me ocurre, podríamos pedirle que me reporte el costo en línea base y el costo actual junto con el diagrama de Gantt. Ya tengo un reporte útil, interesante, muy decidor de el estado actual del proyecto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí tengo todos esos elementos asociados. Podría
incorporar también las horas de trabajo, el porcentaje de uso de horas de trabajo. Aquí estamos viendo el porcentaje completado en tanto tiempo, ¿no? Pero podemos hacer lo mismo en términos del uso de recursos, en términos del presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite visualizar el diagrama de Gantt de seguimiento. Igual lo podemos personalizar en función de lo que hemos identificado y vamos a encontrar que está disponible en la barrita de vistas que tenemos en la parte izquierda, ¿no? Como habíamos dicho, con un clic derecho podemos acceder a una serie de vistas y una de ellas es el diagrama de seguimiento. Efectivamente, digamos, para poder utilizar esta vista vamos a tener que contar con dos elementos. El primero es la línea base, ¿no? Sino con qué comparo, digamos. La línea base va a ser ese punto de referencia que tomamos y vamos a ver cómo se establece. Y el segundo vamos a tener que indicarle al project una fecha de estado. Es decir, ¿a qué día estoy yo revisando, ingresando la información actualizada del proyecto? Y estos dos elementos me van a permitir identificar. Y a partir de aquí yo ya puedo decirle, ok, ya tengo una línea base, un comparador, un punto de referencia, ya tengo una fecha de estado, entonces yo puedo decir, ok, a esta fecha de estado, con respecto a la línea base, yo tengo un avance del X%. Y eso lo voy a poder visualizar acá. Evidentemente, eso se va a traducir al mismo tiempo en un presupuesto ejecutado, ¿no? Eso se va a traducir en términos generales a un uso de materiales específico, ¿no? Y efectivamente todo esto nos va a permitir visualizar el seguimiento que habíamos planteado. Hemos dicho dar el seguimiento de la parte de tiempo y la parte de costo. Asimismo podemos ver la parte de los recursos, ¿no? Ahí está. Otro de los elementos útiles que podemos mirar aquí tiene que ver con el uso de recursos y el uso de costo. Una vez que ya hemos definido en línea base, hemos dado un seguimiento, le hemos informado al proyecto cómo avanza el proyecto, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de ver a nivel de cada una de las fases, a nivel de cada una fase, ¿no es cierto?, asistentes o en ambientación, vamos a ver cómo tenemos un costo real, que es el que hemos ejecutado, un costo restante, que es el que nos falta, ¿no? Y el costo de línea base que nos va a servir de comparativo en términos generales. Tenemos también la posibilidad de ver de diferentes maneras cómo esto se distribuye a nivel del costo definido, ejecutado, ¿no? El costo que nos falta a nivel matricial, ¿no? Y el costo de línea base. Podemos ver la distribución de las tareas en términos de lo que se preveía inicialmente y lo que se está ejecutando y Project nos va a clasificar en función de los tiempos las actividades o las tareas que están realizadas a tiempo, están completadas, y aquellas que están retrasadas. De igual manera me va a clasificar o me va a prorratear el costo en función de la información que se reporte, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también podemos ver dentro de la información relevante a utilizarse, también el trabajo o la cantidad de trabajo restante, ¿no? La cantidad de trabajo que se ha utilizado, ¿no? Y podemos ver cómo esto se visualiza tanto a nivel de trabajo como a nivel de tarea. Aquí vemos que la parte que tiene que ver con trabajo la medimos en horas, ¿no? Y la parte que tiene que ver con tareas la vemos en número de tareas directamente. Todo esto en un horizonte de tiempo determinado, ¿no? Entonces, tenemos estos elementos.
un aspecto esencial, un aspecto muy útil dentro de el gerenciamiento de los proyectos. Vamos a tener como punto referencial de gestión las tareas que a un momento determinado están retrasadas. Esto es importante en el sentido de que nos permite visualizar el proyecto de manera sintética, las tareas, ¿no? Las fechas previstas, programadas inicialmente, el porcentaje de avance de estas tareas y asimismo el tiempo restante de trabajo, ¿no es cierto?, que tenemos por hacer, ¿no? Y evidentemente también tenemos bueno, aquí el proyecto le llama nombre de los recursos, pero en general lo que tenemos aquí es los responsables de estas diferentes tareas, ¿no? Evidentemente esta vista o esta herramienta nos permite evidenciar dónde están las responsabilidades y obviamente gestionar adecuadamente los recursos que tenemos para cumplir los objetivos en tiempo, forma y costo previstos, ¿no? Estas son algunas de las vistas que vamos a disponer en el proyecto y básicamente con esto vamos a tener los elementos para la aplicación. No sé si aquí hasta el momento tenemos alguna duda, alguna consulta. No. Muy bien. A ver, vamos a avanzar con la herramienta. No sé si ya todos tienen su archivo MPP y el PDF. Avíseme quién no lo tiene. Sí, ya lo pasaron en mi grupo. Perfecto, ya todos lo tenemos. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. A ver, todos tenemos esto, ¿no? Antes de iniciar, me parece que Jorge más bien tenía alguna duda. Tenías algunos problemas. Voy a habilitarte para compartir de manera que nos puedas, y yo voy a dejar de compartir este momento, para que nos puedas indicar cuál fue el problema que tuviste y tratar de resolverlo. Vamos a ver si lo podemos hacer en los próximos 5 minutos y si no, lo dejamos para revisarlo más luego en honor del tiempo. Revisamos sobre todo los problemas que hayan tenido porque seguramente a más de uno nos pasó y es importante ir aclarándolas. Jorge, adelante, puedes compartir pantalla. ¿Cómo comparto pantalla? En la parte inferior dentro de la ventana del Zoom tienes un botoncito verde. Dice compartir. No. O share, Jorge. O share. ¿Cómo? Share, sí, efectivamente tiene el idioma. Share screen, sí, pero ahí lo tengo. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál fue tu...? Mira, ve, yo tengo aquí. Está abierto el micrófono. Sí, te estamos escuchando. Mira, tengo la fase de diseño, ¿no? Si yo aquí, ve, tengo fase de diseño, me dice 42,8 días, ¿no? Y si usted suma esto aquí, no da esa cantidad. Después viene el presupuesto, me pasa lo mismo, que eran 9 días. Y tampoco, entonces, no entiendo por qué. Y ve, mire, aquí ahora en fase de financiamiento, 94. Chuta. Me empieza a sumar en unos, en otros, me volvió loco porque unas veces me lo hacía, otras no, y traté de arreglar porque lo que traté fue de quitar y me dice que ya no puedo.
traté de nuevo de intentar decir, bueno, lo que estoy sumando es esto, lo voy a hacer, mire, ve. Y entonces me sale que contratar arquitecto es principal también. Entonces, no logro saber qué es lo que está pasando. ¿Puedes darle doble clic a la fase de diseño? Ya, vamos a avanzado. Aquí nos dice, ¿no es cierto? Vamos visualizando, ¿no? En general nos dice algunos aspectos, ¿no? La escala, la barra. Nos dice que esta es una tarea resumida al final en un checkcito, ¿no? Vamos a la pestaña que dice avanzado. ¿Dónde? La Por ahí, pestaña a la que... derecha, eso, ahí abajo. Ahí. Lo antes posible, fecha límite, sí. Fase de diseño. No. Predecesoras, ponle para ver qué está configurado. No. Dale a aceptar. Mándame el archivito para revisarle, pero a priori debe haber alguna cosa que se puso manualmente antes de poner el modo de programación automática. No, es que todo lo he venido haciendo por Ajá. programación automática. Qué raro, qué raro. Y el problema es que me venía bien y después a partir de un punto Ujú. empezó a sumarme y yo empecé a tratar de arreglar y que va, no podía, mire, ve. Ujú. Me venía para acá, después aquí, mira, aquí me daba unos, otros no. Sí, veo que hay algunos numeritos que están distintos, pero mándamelo para revisarlo y ver qué Se lo puede envío haber ahí. ¿a dónde se lo envío? Al chat de aquí, del Zoom. Yo me lo descargo y lo reviso. Alguien más me parece que tenía la duda en la clase anterior. Muchas gracias, Jorge. Lo revisamos y mañana lo vemos. Sí, buenas noches. Una pequeña consulta. Diego. A mí me pasó algo parecido, Ujú, pero cuando yo borré todas las fechas, ujú. se arregló todo eso, porque ya las fechas aparecían automáticamente. Tal vez está programado automáticamente, pero las fechas de inicio y fin están digitadas. Entonces, ahí yo tenía esos errores también. Entonces, yo borré y las fechas automáticamente eh, bueno, se asomaban, pues no, se cogían. Sí, ahí es importante considerar que dentro de lo que necesita el project para poder estimar el calendario, va a ser básicamente la fecha inicial y la duración de cada una de las actividades. Y a Sí, partir de eso y sus relaciones, como bien señala Diego, muchas gracias por compartir la experiencia, como bien señala Diego, básicamente a partir de la duración y la fecha inicial de la primera tarea, el proyecto va a estimar todo lo demás. Es probable que haya algún error específico. Vamos a mostrarle aquí. Nos compartió Amy, me parece también el documento el día viernes. Y es probable que haya algún tema aquí en avanzado. A veces, por alguna razón, a veces cuando estamos, no sé, tomando los datos de otro lado, copiando, pegando o haciendo alguna modificación, esta restricción en el avanzado, ¿no es cierto?, suele cambiarse. Fíjense ustedes, aquí tengo varias restricciones que le puedo asignar a la tarea, que, por ejemplo, debe iniciar lo antes posible, que es lo que se tiene por defecto, ¿no? Y esto me permite que la programación sea fluida en términos de que la programación automática va a calcular automáticamente los tiempos, o puedo definir una fecha específica, ¿no? Comenzar tal día, debe finalizar tal día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es probable, por ejemplo, a algunos nos salía un calendario aquí, un iconito aquí, seguramente a alguien le salió, tiene que ver con esas restricciones, ¿no? Entonces, es importante tener esos elementos en cuenta. Entonces, dos cosas. Uno, el project para calcular las fechas necesita la duración y la fecha inicial.
regulación de todas las actividades, la fecha inicial y obviamente la relación entre las actividades, ¿no? Entonces, vamos a tener esos elementos. Y adicionalmente, dentro de el manejo de cada una de las actividades, tenemos que tomar en cuenta las restricciones a las que están o no sujetas cada una de las actividades. Podemos ver las propiedades de una tarea, dando doble clic sobre ella, podemos ver la relación con las predecesoras, los recursos que están asociados, incluyendo su costo. Podemos ver las restricciones que están asociadas también, los tipos de tareas que tenemos, si hay algún calendario específico para la tarea, ¿no? Y sobre todo agregar si se quiere alguna nota específica que nos va a servir más adelante. Muy bien. Creo que con esos elementos estamos para poder iniciar. ¿Hasta aquí alguna duda para poder comentarla? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, avancemos. Entonces, nos habíamos quedado en la última clase ya en el registro, ¿no es cierto?, de los recursos. Habíamos dicho, hay un inventario de recursos específicos, hay un costo de esos recursos y hay unas etiquetas para el caso de aquellos recursos que son de tipo material. Ahorita estoy descargando, Jorge, seguramente con lo que nos dijo Diego ya está, pero vamos a ver. Tenemos estos elementos, ¿no? Y tenemos que los calendarios asociados a cada uno de estos aspectos, a cada uno de estos recursos, van a estar definidos en función de el calendario estándar más feriados o estándar modificado que le habíamos llamado. Asimismo, habíamos dicho, el calendario del ingeniero civil tiene una particularidad, y es que dentro de el proyecto, ¿no es cierto?, el ingeniero no va a trabajar viernes, o son días no laborables, viernes, sábado y domingo. Y esto lo podemos ver aquí, ¿no es cierto?, en proyecto, en tiempo de trabajo, el calendario del ingeniero civil, y lo vemos aquí pintado de plomito, ¿no es cierto?, que viernes, sábado y domingo este calendario no está activo, son días no laborables para este caso, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, asignado al proyecto el calendario estándar más feriados, y eso nos permite cuantificar la ruta, ¿no?, de elaboración del proyecto. Tenemos también asociados los diferentes recursos a cada una de las actividades en función de la tabla de asignación y uso de recursos que hemos definido aquí, ¿no? Aquí, como habíamos dicho, podemos agregarle el costo, ¿no? Y tenemos aquí los costos por cada uno de los recursos y tareas, ¿no? Ahora, dentro de esto tenemos, habíamos dicho, algunas vistas. Ya habíamos visto el diagrama de Gantt, el diagrama de red, ¿no? Nos falta ver la parte de costos puntualmente. Podemos, dentro del menú vista, ¿no?, en el segmento datos, irnos a tablas, y aquí tenemos algunas opciones. Ya vamos a ver cada una de ellas, pero tenemos la vista de costos, ¿no? En la parte de costos vamos a tener un costo total, que es el costo programado. Fíjense ustedes que el costo previsto este rato me sale 0, ¿no? Tenemos variaciones, real y restante. Fíjense ustedes que están las variables como habíamos visto en los reportes que hemos manejado. Y aquí podemos ir agregando cosas, ¿no? Tenemos también la programación, la vista de programación en tablas, y aquí podemos ver el comienzo, el fin, los límites, la demora permisible que habíamos definido como parte de la ruta crítica, y el margen de demora total, ¿no? Tenemos estos aspectos. Tenemos también la hoja de trabajo. Aquí la hoja de trabajo vamos a ver la cantidad de horas asignadas a cada una de las tareas, horas de trabajo de los recursos, y vamos a tener la posibilidad de ir comparando ya en la parte de seguimiento, ¿no?
Entonces, tenemos estos elementos. Ahora, habíamos dicho que otro de los aspectos, importantes que vamos a tener dentro de nuestra programación va a ser el cronograma valorado. Nos vamos a la pestaña informe y aquí tenemos una serie de paneles, los vamos a ver en detalle, los vamos a analizar en la próxima clase, pero este rato nos interesa irnos a informes visuales, ¿no? En informes visuales vamos a ir a informe de costo presupuestado, ¿no? Aquí vamos a, si quieren podemos quitarle el filtrito de Microsoft Visio, ahí pueden ustedes monear ahí algunos digamos, algunos esquemas en Visio, pero este rato nos interesa el informe de costo presupuestado y aquí podemos ver cuál es la periodicidad con la que queremos. Vamos a escoger semana, vamos a darle en ver. Este rato me está generando los cubos de información, ¿no? Está relacionando toda la información que yo le di al project y me va a dar este Excel. ¿Hasta aquí lo tienen? Me detienen, por favor, si es necesario repetir algo. Habíamos dicho que para el cronograma valorado nos vamos a la pestañita informes, informes visuales, y aquí le vamos a seleccionar informe de costo presupuestado, cogemos el periodo y le damos clic en ver. Al rato que le damos clic en ver, va a cargarse esta vista y nos va a soltar un Excel, que es este. Nos va a dar un grafiquito por defecto y aquí viene lo interesante, ¿no? Este Excel que nos arroja el Microsoft Project nos va a permitir de manera sintética, ¿no? Visualizar algunos aspectos del proyecto. Fíjense ustedes que tenemos tareas, tenemos recursos y tenemos una variable relacionada con el tiempo, ¿no es cierto? Aquí tenemos que el grafiquito por defecto nos va a mostrar 3 variables o 3 valores, ¿no? Aquí lo pueden ver quienes están familiarizados con tablas dinámicas, lo van a ubicar rápidamente, pero básicamente vamos a ver tres variables, ¿no? El costo presupuestado, el costo, ¿no es cierto?, que hemos ingresado y el costo real. El costo presupuestado este rato nos aparece 0 porque no hemos definido una línea base, no hemos dado el punto de referencia para que Project considere algo como definido inicialmente. Ahorita estamos programando, pero, ¿no? Entonces, pues nos va a salir aquí a manera de costo. Tenemos el costo real, que de igual manera nos va a salir, nos va a poblar estos campos una vez que tengamos o hayamos definido una fecha de estado y esa fecha de estado asocie niveles de cumplimiento por cada una de las tareas, ¿no? Aquí tenemos nuestro costo. Este rato, con el nivel de información o de avance que tenemos del registro, nos vamos a quedar únicamente con la variable de costo. Fíjense ustedes que aquí tenemos 2 años, tenemos trimestres y dentro de los trimestres evidentemente vamos a tener meses. Vamos a ponerlo en formato horizontal y aquí fíjense ustedes que puedo hacer 2 cosas. Puedo ver cómo están los recursos, ¿no es cierto?, costeados en el tiempo, ¿no? Fíjense ustedes, aquí tengo por trimestre, puedo abrir un poco más y puedo decir, dígamelo por mes. Dígamelo. Vamos a expandir. No me deja. Voy a abrir esto. No me deja abrir. Déjame abrir aquí. Vamos por trimestre, ¿no? Y vamos por semana. Déjame. Trimestre. Semanas, ¿no es cierto? Puedo abrir todo esto. Y me permite, debería permitirme visualizar. Expandir. Expandir esta semana, ¿no es cierto? Y aquí tenemos toda la semana. ¿No? Puedo ir expandiendo todo esto por expandir hasta semana, ¿no? Exacto, eso es lo que quería. Muy bien, entonces fíjense ustedes que, bueno, aquí no se puede leer muy bien, pero
Fíjense ustedes que aquí yo ya tengo mi cronograma valorado. Yo puedo aquí ya ir personalizando. Miren, por semana tengo desde la semana 38 del año 22, tengo los costos previstos para cada uno de los casos. Y estos costos están en este momento definidos a nivel de recurso, ¿no? Yo puedo hacer lo mismo a nivel de tarea. Entonces, puedo copiar toda esta hoja, ¿no? O puedo copiar, no sé, crear una copiecita para ver las tareas. Estaba viendo los recursos, ahorita puedo ver las tareas, ¿no? Y si ustedes, aquí puedo ir expandiendo de igual manera las distintas tareas. Y fíjense ustedes cómo veo de manera monetaria los requerimientos que voy a tener en cada una de las actividades en función de los recursos asignados, ¿no? Me va prorrateando a nivel de semana, ¿no? Entonces tengo aquí todos los elementos necesarios para analizar mi proyecto. Esto va a ser de suma importancia, particularmente, bueno, para cualquier esquema de gerenciamiento de proyectos, pero particularmente, por ejemplo, para quienes estén interesados en saber los flujos financieros del proyecto. Financistas, inversionistas, los dueños del proyecto, etcétera. No voy a tener que identificar esto. Y como administrador, evidentemente, esto me sirve para visualizar todo el flujo de caja, ¿no? Por trimestre, y efectivamente aquí tengo mi archivito. Una vez que nosotros hayamos personalizado todo esto es lo que se conoce como cronograma valorado, ¿no? De tareas y de recursos, podemos guardarlo con el nombre que nos convenga. Vamos a guardar aquí, por ejemplo, en descargas, cronograma valorado, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro cronograma a nivel de recurso y a nivel de tarea, ¿no? Puedo modificar esto de manera, de la manera que mejor me resulte, ¿no? Entonces, en este momento ya tenemos estos elementos. Vamos a cerrar, ¿no? Y vamos a nuestro proyecto. Con estos elementos hemos visto las diferentes formas que tenemos para manejar a nuestro proyecto. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? No sé si pudimos seguir. Bueno, yo me perdí en cómo fue que llegó a la tabla de Excel. No hay problema. Repetimos, no hay problema. Acá arriba tenemos las diferentes pestañitas, ¿no? Nos vamos a la pestañita informe. Luego vamos aquí donde nos dice exportar. Aquí dice informes visuales. Sí. ¿Okay? Y vamos a escoger informe de costo presupuestado. ¿Ya? Sí. Aquí vamos a escoger el campo que más nos convenga. Si yo quiero por meses, por semanas, etcétera. Por días es mucho, ¿no? Pero por semanas de pronto sí nos es más útil, ¿no? Entonces le damos a semanas y le damos aquí a ver. Al rato que le damos a ver, se nos va a cargar, va a aparecer aquí una barrita de progreso. Por ejemplo, ahorita corramos, miren, está generando cubos OLAP, ¿no es cierto? Abriendo plantilla de informe Excel, ¿no? Y esta, como otras plantillas, miren, aquí ya me abrió el Excelcito, ¿no? Y esta, como otras plantillas, me va a arrojar una tabla dinámica. Y en esta tabla dinámica yo ya puedo jugar con lo que considere necesario. Ok. Aquí tengo todos mis valores, ¿no es cierto? Muchos de estos valores de este rato van a aparecer en cero, porque no estamos recién en la programación. Ya después vamos a ir ingresando más cositas, ¿no? Pero básicamente ese sería el Ya hasta ahí ya. Perfecto. ¿Alguna otra duda, colegas? Muy bien, creo que estamos bastante claros. Muy bien, entonces hemos visto estos elementos que nos permiten, nos son bastante útiles para el flujo de caja, etcétera, ¿no? Ahora,
habíamos hablado del diagrama de seguimiento, el diagrama Gantt de seguimiento, ¿no? Y ustedes aquí podemos ir aquí a diagrama de Gantt, ¿no? En la barrita de la izquierda, damos clic derecho y aquí tenemos algunas opciones y una de ellas es el Gantt de seguimiento. Fíjense ustedes que aquí me va a salir básicamente la misma información, pero vamos a tener un porcentaje asociado a cada una de las tareas. Como no hemos definido línea base todavía, no se visualiza como habíamos visto en la PPT, pero ya vamos a ir agregando información. Entonces, así accedemos al diagrama de Gantt y aquí sí mismo podemos ir personalizando las columnas que vamos a visualizar y podemos irnos al menú vista, tablas y podemos encontrar las opciones de seguimiento. Fíjense ustedes que en las opciones de seguimiento me aparece aquí N o D, que era una de las preguntas que nos habían hecho la última ocasión, o en alguna de las últimas sesiones. Ya hemos dicho que nos sale N o D porque no hemos definido una fecha de estado. Una vez que definimos una fecha de estado, ya podemos visualizar aquí y ir registrando niveles de avance, niveles de completado. Habíamos dicho también que otro de los elementos esenciales para visualizar dentro del proyecto son los recursos y los costos, ¿no? Hemos visto aquí, podemos ir en informe, ¿no? Y podemos ver aquí en panel, información general de costos, y aquí tenemos un resumen de nuestro proyecto. Hasta ahorita, simplemente de lo programado, ¿no? Tenemos el costo total, el costo restante, el porcentaje de completado global, el estado de costo por fase del perdón, está medio en el caso, no tengo que hacer eso. El costo de cada una de las fases, ¿no es cierto? Tenemos el costo restante, el costo en línea base, la variación, etcétera, ¿no? Vamos a tener aquí algunas gráficas muy útiles respecto de cuál es el avance del costo real, el costo restante, el costo en línea base por fase del proyecto, ¿no? Y el progreso del costo acumulado. Aquí vemos el costo acumulado programado y vamos a ver el porcentaje de completado en función de lo que vayamos avanzando, ¿no? En la ejecución del proyecto. Muy bien. Ahora, hemos ya visto las herramientas. Ahora vamos a darle información a la herramienta para poder visualizar niveles de avance. Vamos a la vista, ¿no es cierto? Vamos a el menú entrada, que es donde hemos venido trabajando, y vamos a proyecto. En proyecto yo puedo hacer algunas cosas, ¿no? Aquí, esta parte de aquí ya la hemos visto, personalizar campos, etcétera, cambiar tiempo de trabajo, que es los calendarios. Ahora vamos a ir a la parte de programación. En la parte de programación, yo tengo la posibilidad de establecer línea base, ¿no? Aquí puedo establecer mi línea base, puedo darle un nombre, ¿no? Y puedo tener varios escenarios, ¿no? Vamos a establecer nuestra línea base. Vamos a establecer que esta línea base sea para el proyecto completo, ¿no? Y le vamos a dar aquí a aceptar. Fíjense ustedes, como estamos en el diagrama de seguimiento, el diagrama de Gantt, tenemos aquí una barrita ploma, ¿no? Que tiene ya una línea base establecida. Esta línea base no se va a mover. Es decir, si se atrasa uno de las actividades, etcétera, esta no se va a mover, ¿no? Esto simplemente me va a servir para tomarlo como referencia y luego voy a ver cómo voy avanzando o voy retrasando el avance de mi proyecto, ¿no? Luego voy a establecer en el documento que compartimos, ¿no es cierto? Decía, vamos a establecer una fecha de seguimiento para el día, hacer el primer seguimiento en el literal 8, dice hacer el primer seguimiento
del proyecto al 10 de noviembre del 22, ¿no es cierto? Considerando lo siguiente, permítanme, no está bien, aquí estamos. Hacer seguimiento del proyecto el 10 de noviembre del 22, considerando, ¿no es cierto?, actualizar el nivel de avance de las distintas actividades, considerando que la fase de producción, de construcción ya arrancó, conforme el cuadro 1, ya lo vamos a revisar. Revisar el diagrama de seguimiento y determinar las holguras totales de las tareas, ¿no? Identificar las mayores diferencias entre costos ejecutados y previstos. Y analizar, ¿no? Vamos a establecer nuestra fecha de seguimiento, es decir, nuestra fecha de estado al 10 de noviembre, ¿no? Vamos acá y vamos a establecer nuestra fecha de seguimiento al 10 de noviembre del 22, ¿no? Le damos a aceptar y este rato ya tenemos una fecha de seguimiento, ¿no? Fíjense ustedes que cuando vamos al proyecto también ya vamos a tener una fecha de estado, ¿no? Y aquí vamos a poder tener muchas otras fechas, ¿no? Pero vamos a este rato establecer esta fecha, ¿no? Ahora vamos a ir revisando, mira, aquí está el 20, debería ser 10. Vamos a ir revisando el nivel de avance de cada una de las actividades. Fíjense ustedes que aquí tenemos diferentes, diferentes niveles de completados, ¿no? Diferentes duraciones, no necesariamente van a ser las mismas que en lo que se preveyó inicialmente, ¿no? Y con estos elementos podemos ya ir revisando, ¿no? Vamos de acá a vistas, ¿no? Vamos a seguimiento, ¿no? Y vamos a decir que nuestra fecha de inicio de la primera actividad, ¿no es cierto?, fue en lo previsto. 19. ¿Qué pasó? Dice... 19. Está bien. Ok. Esta está en un porcentaje completado al 100%, ¿no es cierto? ¿Duró 2 días? ¿Sí o no? Si duró 2 días, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, aquí si hacemos un zoomcito, podemos ir viendo cómo nuestro diagrama de seguimiento ya va reflejando, ¿no? A ver, aquí creo que está el proyecto para el 21. No. Ya, muy bien. Pues fíjense ustedes que aquí ya me muestra mi línea base y mi ejecución específica, ¿no? Ahora vamos a el siguiente elemento, ¿no es cierto? El siguiente elemento duró, ya está al 100%, ¿no? 100%, duró 2 días, ¿no? ¿No es cierto? La complejidad del solar efectivamente duró también 2 días y tiene 100%. Este duró 2 días. El estudio de topografía duró 5 días y tiene 100%, ¿no es cierto? 100%, 5 días. El prototipo duró 5 días, ¿no es cierto? 100%, vamos a ver ahí. Miren, aquí nos ahorramos tiempo, ¿no es cierto? La fecha de finalización fue el 10 de octubre, ¿no es cierto? A ver, inició el 4 y termina el 10. Miren, aquí se nos desfasó un poquito esto. Esta debió haber iniciado el 29 de septiembre, ¿no es cierto? 29 de septiembre y duró 10 días. 29 de septiembre, ¿no? Duró 10 días hasta el 10, ¿no? No, hasta el 12 debería ser. Ya, ahí estamos. Debería ser 10 días, ¿ya? Perfecto.
Entonces yo ya tengo, fíjense ustedes, unos costos reales establecidos. Aquí hay que seguir cargando la información. Vamos a compartir. Y yo ya puedo ir revisando algunas cositas, ¿no? Fíjense ustedes que ya tengo mi diagrama de Gantt de seguimiento con más vida. Fíjense ustedes que aquí me ahorré una parte del tiempo. No estaba previsto que inicie después de lo que estaba previsto, y se inició un poco antes y ahorré un poco de tiempo. Ahora vamos a ver cómo esto se refleja también en la parte de costos, ¿no? Fíjense ustedes, aquí yo tengo los diferentes costos, ¿no? Costo total, costo previsto, ¿no? Tengo los diferentes costos previstos y el costo real. Fíjense ustedes, aquí tengo también costo real y el costo, ¿no es cierto?, previsto. Y tengo las diferentes variaciones. Si yo voy al informe, ¿no es cierto?, puedo ver la evolución. Fíjense ustedes que aquí ya tengo las diferentes ejecuciones, ¿no? Las tareas restantes, ¿no? Las tareas reales restantes. Aquí ya veo unas pequeñas desviaciones porque ya estoy avanzando en el proyecto. Y veo, por ejemplo, si veo la información general de costos, veo que el porcentaje de avance es del 9%, tengo un porcentaje acumulado aquí, ¿no? Tengo ya algunas ejecuciones y tengo también las diferentes ejecuciones en cada uno de los casos. Cuando yo ya comience a ver brechas en nivel de ejecuciones, ya sea en tiempos o en los diferentes costos, yo ya voy a ver cómo aquí se van poblando estos campos que este rato me salen variación de costo cero, ¿no? Porque todo se ha estado ejecutando con los tiempos previstos, más allá de que se ha adelantado un par de tareas, lo cual me da una holgura en tiempo más adelante, pero el uso de recursos ha sido el previsto. Entonces el costo se refleja de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer para avanzar, ¿no es cierto?, es mantenernos en la vista, ¿no es cierto?, en la tabla de seguimiento y seguir ingresando la información que está aquí reportada. Ya les vamos a hacer llegar el formatito para que podamos registrar estos valores y podamos identificar, ya ir haciendo análisis específicos de el seguimiento del proyecto, y vamos a ver el día de mañana ya con más detalle cada uno de estos informes y las posibilidades que nos da Project para hacer diferentes análisis. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud? Sí, una pequeña duda. Diego, adelante. Ahorita estamos viendo el seguimiento al 10 de noviembre, ¿es? 21 de noviembre. 10. Ya, al 10 de noviembre. Ujú. Si yo después, asumamos que ahorita estamos en el 10 de noviembre, si yo después veo el seguimiento o hago el seguimiento al 20 de diciembre, por así decirlo, ¿tengo que hacerlo en otro archivo o seguimos actualizando este mismo documento? No, sigues actualizando el mismo documento. Vamos a hacer seguimientos, varios seguimientos, ¿no? Vas a seguir actualizando el documento, y lo que puedes hacer es establecer otra línea base, ¿no? Entonces aquí tienes la posibilidad de establecer más líneas bases, ¿no? Ahorita mira, aquí ya me dice línea base guardada a tal fecha. Voy a la siguiente, establezco otra línea base. Tengo que ir reprogramando tengo que ir ajustando, ¿no es cierto? Recalibrando las actividades que se van a retrasar, ¿no? O las actividades que se van a adelantar, porque eso me va a pegar directamente en la fecha final del proyecto. Tengo que tomar decisiones respecto de qué hacer para que esa fecha se cumpla, y una vez que haya resuelto eso, yo puedo establecer una nueva línea base y luego una nueva fecha de estado, y voy a seguir en esa dinámica, ¿no? Esto es permanente. No necesito hacer un nuevo archivo. Ok, entendido. Ahora, otra consulta.
Si yo hago el seguimiento, por decirlo, el primero de cierto mes, el primero pongámosle en este caso mismo, de noviembre, Ujú. y hago otro seguimiento el 30 de noviembre. Entonces, asumamos que quiero ver cómo estuvo el porcentaje al 15 de noviembre. Si hace un prorrateo, tal vez programa al medio mes para saber cómo estamos, no sé, un promedio entre el primero y el 30 de noviembre. Siempre que hayas definido una línea base o una fecha de estado, le puedes hacer esos cálculos. Es decir, tienes que decirle al programa dónde está tu punto de referencia. Es decir, Pero en teoría, si yo no hago un seguimiento el 15, pero tengo fechas antes y fechas después, sí me calcula algo aproximado tal vez. no, tendrías que haber dado la información de a qué fecha estás haciendo la actualización o el registro del dato. Lo que sí puedes ver, lo que sí vas a ver es en estos informes, que los vamos a ver más adelante, esta línea de tiempo, ¿no? El costo acumulado previsto y el porcentaje, ¿no? Vas a tener otro tipo de análisis como este, donde puedes también personalizar, exportar la base de datos y ir jugando, ¿no? O puedes ver el cronograma valorado, ¿no es cierto? Acá, como hemos visto, el cronograma valorado, donde ya se te van a reportar los costos reales realizados, pero no te va a determinar un prorrateo donde tú no le hayas dicho una fecha de referencia. Siempre tienes que decirle, a esta fecha voy a hacer como el corte de revisión y a esta fecha hazme el análisis. Pero no te va a decir, en el 15 de diciembre hubo tal ejecución. No. Lo que sí puede hacer es que con la información que tú le diste hoy, digamos al 10 de noviembre, que es del ejercicio, con la información que le diste el 10 de noviembre, ¿cuánto se gastó en función de la información que tú le diste ahorita? ¿Cuánto se gastó hasta el 15 de diciembre? ¿Cuánto se ejecutó hasta el 15 de septiembre, por ejemplo, de octubre? Tú sí le puedes pedir eso, pero no te va a dar cuál fue el- la visión del proyecto en ese punto, porque seguramente habrás reprogramado algunas cosas, etc. Pero si tú le dices, hoy estas tareas están ejecutadas, se ejecutaron, se inició en tal fecha, se terminó en tal otra, etcétera, te va a prorratear en función de la información que le hayas dado ahorita. Ya, no sé si me explico. Sí, sí, muchas gracias, entendido. Perfecto. ¿Alguna duda adicional? Muy bien. Mañana, queridos colegas, vamos a ver el detalle de estos reportes que los genera por defecto el project, que nos van a ser muy útiles para dar respuestas ágiles en momentos donde se requiera, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba previsto para la clase de hoy, queridos colegas. Revisen, practiquen, les voy a hacer llegar a través del chat con el apoyo de Sergio la información relacionada con el seguimiento para el día 10 de noviembre en el ejercicio, para que lo podamos ir registrando y vengamos mañana con dudas, inquietudes que podamos tener. Tienen también ya el archivito MPP con el cual pueden ir jugando y analizando los temas, ¿no? Muchas gracias, queridos colegas. Quedo a las órdenes y les deseo una linda noche. Gracias. Hasta Buenas noches con mañana. todos. Hasta mañana.